Comencemos a ver una introducción a la lógica proposicional. Vamos a decir que una proposición es una oración que afirma o niega un hecho. Por ejemplo, está lloviendo. Una proposición simple es una proposición cuyas partes no son o no incluyen otras proposiciones. Está lloviendo. Es una proposición que vamos a denominar simple. Una proposición compuesta es una proposición constituida por al menos dos proposiciones simples afirmativas, ¿sí?, o que nieguen algo. A las proposiciones simples afirmativas las vamos a llamar proposiciones atómicas. La proposición compuesta, vamos a poner ahora una proposición compuesta. Está lloviendo y hay viento. Ahí dice viento, aunque no parezca, ¿sí? Está lloviendo y hay viento, que son dos proposiciones simples, o también llamadas atómicas, van a conformar una proposición compuesta o molecular por medio de una conectiva lógica o también llamado nexo proposicional, ¿sí? Es una conectiva proposicional, conecta una proposición y otra proposición. Hay diferentes tipos de conectivas lógicas, ¿sí? Cuando nosotros hagamos ejercicios de formalización de proposiciones, lo que vamos a hacer es llevar esto que está en el lenguaje natural a un lenguaje simbólico, ¿sí? Vamos a traducir las proposiciones y las diferentes variables proposicionales que aparezcan con sus respectivos nexos proposicionales, y lo vamos a hacer esto por medio de una manera que se llama simbolización o traducción. Luego lo que vamos a tener de este lenguaje de la lógica proposicional es lo que se denomina variables proposicionales o letras proposicionales. Y nosotros vamos a utilizar el conjunto que es P, Q, R, S, T y así. Vamos a utilizar las letras proposicionales que comienzan desde la P en adelante. Entonces, si bien lo vamos a ver más adelante esto, podemos hacer un ejemplo. Recién dijimos, está lloviendo. Esto está en el lenguaje natural. Si esto lo llevamos a un lenguaje simbólico, vamos a poner P. P es una variable proposicional o letra proposicional que simbolizada va a significar lo que acá vemos como está lloviendo. Es decir, está lloviendo del lenguaje natural, lo traducimos a un lenguaje simbólico con la letra P, con la variable proposicional P. Ahora veamos las diferentes conectivas lógicas que tenemos, que son los nexos. Tenemos conjunción, disyunción inclusiva,
disyunción exclusiva. Luego tenemos el condicional, el bicondicional y la negación. No vamos a ver más. Por eso dijimos que íbamos a dar una introducción muy pequeña de la lógica. Muy pequeña. La conjunción, el símbolo que vamos a utilizar es este, el punto. En la disyunción inclusiva, el símbolo que vamos a usar es la B. En la disyunción exclusiva vamos a utilizar la W. En el condicional vamos a utilizar la flechita, o también podemos utilizar este, ¿sí? Que son los más comunes. Luego vamos a utilizar en el bicondicional este símbolo. Y por último, en la negación vamos a utilizar este, aunque también existe este y este, ¿sí? Son diferentes símbolos de poder simbolizar lo que aparece en el lenguaje natural. Los nexos que aparecen en el lenguaje natural, los nexos proposicionales. Si ustedes se fijan, esto en el lenguaje natural es un I. Una disyunción inclusiva es un I-O. Conjunción: está lloviendo y hace frío. Disyunción inclusiva: bebo café y o té. ¿Qué significa una disyunción inclusiva? Que es una O, pero que no descarta las dos posibilidades, una de las dos posibilidades. Es decir, puedo estar tomando té y puedo estar tomando también café. Y o. Ahora bien, cuando tenemos una disyunción exclusiva del lenguaje natural, nos encontramos con o bien o bien. Acá sí es distinto, porque es una disyunción que marca que es o bien bebo té o bien bebo café. Es una de las dos cosas, no pueden ser las dos cosas. No es inclusivo, es exclusivo. El condicional es el sí, puntos, entonces. El bicondicional es sí y solo sí. Y luego tenemos la negación, que es el no. También vamos a encontrar con ni, que lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Lo importante siempre es poder discriminar lo que se llama nexo principal dentro de una proposición, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que como en matemáticas vamos a utilizar paréntesis, corchetes y llaves. Veamos una simple proposición del lenguaje natural. Si está lluvioso, coma, entonces hace frío y está nublado. Entonces dijimos, veamos una simple proposición del lenguaje natural. La primera que tenemos, obviamente, es esta. Está lluvioso. Luego tenemos otra proposición simple. Hace frío. Luego tenemos otra proposición simple. Está nublado. Si nosotros a cada una de estas proposiciones del lenguaje natural le queremos poner una letra proposicional de lenguaje simbólico, lo podemos hacer. Vamos a poner acá P, Q, R. Ahora bien, ¿qué significa discriminar el nexo principal dentro de una proposición? ¿Sí? En este caso, todo esto compone lo que dijimos antes, que es una proposición compuesta o una proposición molecular. Tenemos tres proposiciones simples o atómicas que van a estar formando una proposición
molecular o compuesta. Ahora bien, el nexo principal va a ser este de acá, el sí y el entonces. Que eso, llevado al lenguaje simbólico, es un condicional. Tenemos P. Sabemos que después va a venir un condicional. Después tenemos Q. Y luego tenemos R. Sabemos que la I es una conjunción. Y el símbolo de la conjunción dijimos que era un punto. Tenemos el punto. Ahora bien, si ustedes se fijan, P, entonces Q, conjunción R, nos encontramos con que hay dos conectivas lógicas. Para determinar cuál es el nexo principal, tenemos que entender esto. Cuando hablamos de condicional, el condicional tiene el antecedente, que es P, y el consecuente. En este caso, el consecuente, fíjense, está marcado por el entonces, que es todo esto. ¿Sí? El antecedente es sencillo, porque siempre que tengamos el sí, sabemos que a continuación viene el antecedente. Retengamos esto para el próximo ejemplo. Ahora, el antecedente de si está lluvioso, es decir, si está lluvioso va a pasar todo esto. Fíjense, si está lluvioso, entonces pasa todo esto. Hace frío y está nublado. Como el condicional marca el nexo principal, lo vamos a poner, como dijimos recién, entre paréntesis. Y esta es la fórmula bien formada a la que arribamos desde el lenguaje natural al lenguaje simbólico. Veamos lo último que acabo de mencionar, porque es importante. La conectiva lógica condicional tiene un antecedente y tiene un consecuente. ¿Sí? Veámoslo. Tengo el sí y el entonces. Ahora también puedo poner acá. ¿Sí? Miren esto. Pongo, si llueve, entonces nieva. ¿Sí? Antecedente. Consecuente. Ahora yo pongo acá, nieva si llueve. Consecuente, antecedente. Fíjense que están cambiados. Entonces, lo más importante desde un principio para poder comprender cuál es el consecuente y cuál es el antecedente es la marca que me dice que si aparece el sí a continuación va a aparecer un antecedente. ¿Sí? Acá lo que vamos a tener es el consecuente y el antecedente, dado vuelta. También desaparece el entonces, porque no es necesario de que en un condicional aparezca siempre el entonces. Solemos utilizar esto en el lenguaje natural, ¿sí? Solemos decir eso. Estoy feliz, pongo una coma, si salgo a bailar. El antecedente es salir a bailar. Salgo a bailar y el consecuente es la felicidad. Fíjense que si yo digo, si salgo a bailar, entonces estoy feliz. Si salgo a bailar, soy feliz. Y después puedo poner tranquilamente dado vuelta el consecuente respecto al antecedente. Soy feliz si salgo a bailar. Hasta acá hoy.
Más adelante vamos a ver los ejercicios de traducción y las tablas de verdad.